Alejandro Sánchez había pasado toda su vida construyendo un imperio, controlando cada aspecto de su mundo con precisión. Era el tipo de hombre que no creía en las sorpresas, hasta el día en que dos niños de 10 años entraron en un hotel de lujo, lo miraron directamente a los ojos y dijeron 4 palabras que hicieron añicos todo lo que creía saber. «Eres nuestro padre». En ese momento, la vida cuidadosamente construida del CEO multimillonario se deshizo, dejándolo con una pregunta que nunca antes se había hecho. ¿Y si el éxito no fuera lo más importante que había construido? Alejandro Sánchez estaba acostumbrado al lujo. Como CEO de una corporación multimillonaria, había pasado años perfeccionando su vida, asegurándose de que todo funcionara exactamente como él quería. Su tiempo era valioso, su agenda precisa y su mundo libre de sorpresas. Por eso, cuando entró en el vestíbulo del prestigioso Gran Hotel Victoria en Madrid, su mente ya estaba ocupada con los detalles de sus próximas reuniones de negocios, no con la posibilidad de que toda su vida estuviera a punto de ponerse patas arriba. Los suelos de mármol del hotel brillaban bajo las luces de los candelabros y el bajo murmullo de las conversaciones de los huéspedes adinerados se mezclaba a la perfección con la música clásica que sonaba de fondo. Alejandro se acercó al mostrador de recepción, preparándose para registrarse en su suite del ático, cuando oyó una voz vacilante pero decidida detrás de él. «Señor Sánchez». Al principio apenas registró la voz, asumiendo que era un empleado del hotel, pero algo en su tono le hizo darse la vuelta. De pie, a pocos metros de distancia, había 2 niños, no mayores de 10 años, idénticos en todo. Pelo castaño oscuro, penetrantes ojos azules y expresiones que mezclaban nerviosismo y determinación. Sus ropas estaban limpias, pero claramente no eran caras, y uno de ellos aferraba una mochila gastada como si fuera lo más importante que poseía. Alejandro frunció el ceño ligeramente, confundido por su presencia. «Sí», respondió, su voz serena pero cautelosa. Los niños intercambiaron una mirada, como si decidieran en silencio cuál de ellos debía hablar. Finalmente, el que sostenía la mochila dio un paso adelante. «Necesitamos hablar con usted», dijo. Su voz más firme de lo que Alejandro esperaba para un niño de su edad. Alejandro miró alrededor del vestíbulo, notando algunas miradas curiosas de los huéspedes cercanos. No tenía idea de quiénes eran estos niños o por qué se dirigían a él tan directamente, but algo en sus expresiones lo inquietó. «Lo siento, pero ¿os conozco?». El segundo niño, que había estado en silencio hasta ahora, respiró hondo y se encontró con la mirada de Alejandro de frente. «Somos tus hijos». Por primera vez en años, Alejandro Sánchez se quedó sin palabras. El ruido del vestíbulo se desvaneció en el fondo, mientras su cerebro intentaba procesar lo que acababa de oír. Hijos. Eso era imposible. No tenía hijos. Nunca había estado casado, y ciertamente nunca había estado en una situación en la que hubiera engendrado a 2 niños sin saberlo. Pasó un momento, y como no respondía, el primer niño continuó. «Nuestra madre falleció hace unas semanas. Antes de morir, nos dijo quién eras». Alejandro sintió un escalofrío inesperado recorrerlo. Había algo en la forma en que hablaban, la confianza en sus palabras, que hacía difícil descartarlos de plano. Sus instintos le decían que esto no era una estafa, y, sin embargo, la parte lógica de su mente se negaba a aceptar la posibilidad. «¿Quién era vuestra madre?», preguntó, su voz más baja ahora. «Lilia Moreno», respondió el segundo niño de inmediato. El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No había pensado en Lilia en casi una década, pero oírlo ahora, de estos niños que decían ser sus hijos, le trajo recuerdos de golpe.
Habían estado juntos por un corto tiempo, una de esas relaciones intensas y fugaces que arden con fuerza y terminan abruptamente. Ella había sido amable, llena de vida, pero sus mundos habían sido demasiado diferentes. Se había ido sin decir palabra, y él nunca la había vuelto a ver. Las piezas comenzaron a encajar de formas que no le gustaban. La cronología, la edad de los niños, su parecido con él, que ya no podía ignorar ahora que realmente los estaba mirando. Una opresión se instaló en su pecho. «¿Por qué no me lo dijo?», preguntó, más para sí mismo que para ellos. El niño de la mochila se encogió de hombros. «No lo sabemos, pero nos dijo que eras nuestro padre, y ahora se ha ido. No teníamos a dónde más ir». Alejandro se pasó una mano por la cara, exhalando bruscamente. Esto era imposible y, sin embargo, aquí estaban, de pie frente a él, obligándolo a cuestionar todo lo que creía saber sobre su pasado. No estaba seguro de qué lo inquietaba más, el hecho de que pudieran estar diciendo la verdad o la constatación de que, si lo estaban, se había perdido 10 años de sus vidas sin siquiera saber que existían. «Venid conmigo», dijo finalmente, su voz firme pero resuelta. Los niños intercambiaron otra mirada antes de asentir al unísono. Alejandro los condujo hacia el ascensor, su mente dando vueltas con 1000 preguntas, ninguna de las cuales tenía respuesta todavía. Si estaban diciendo la verdad, si Lilia le había ocultado esto todos estos años, entonces su vida estaba a punto de cambiar de maneras para las que nunca podría haberse preparado. Y por primera vez en su mundo cuidadosamente controlado, Alejandro Sánchez no tenía idea de lo que sucedería a continuación. El viaje hasta el ático fue silencioso, excepto por el ocasional tintineo del ascensor al pasar por cada piso. Alejandro estaba de pie con las manos en los bolsillos, lanzando miradas furtivas a los niños a su lado. Ahora que tenía tiempo para mirarlos de verdad, el parecido era innegable. Los ángulos afilados de sus rostros, la forma en que fruncían el ceño ligeramente cuando estaban sumidos en sus pensamientos, incluso la forma en que se paraban, con la espalda recta y observando todo en silencio a su alrededor, le recordaban a sí mismo. Era inquietante. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Alejandro los condujo a su ático, un espacio elegante y moderno con ventanales del suelo al techo que daban al horizonte de la ciudad. Los niños dudaron en la entrada, sus miradas barriendo los muebles impecables, la decoración perfectamente dispuesta, la fría elegancia del espacio. Estaba claro que allí nunca habían vivido niños. No había juguetes esparcidos, ni señales de calidez o caos, solo un hogar construido para un hombre que había pasado años priorizando el trabajo por encima de todo lo demás. «Entrad», dijo Alejandro, haciéndoles señas para que pasaran. Caminó hacia la cocina, cogió una botella de agua del frigorífico antes de volverse para enfrentarlos. «Deberíais empezar desde el principio. ¿Cómo me encontrasteis?». El niño de la mochila, que Alejandro empezaba a asumir que era el más hablador de los dos, la abrió y sacó un pequeño sobre. Lo puso sobre la encimera y lo deslizó hacia Alejandro. «Mamá nos dejó esto». Alejandro dudó antes de cogerlo. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del papel mientras desdoblaba la carta que había dentro. La letra era inconfundiblemente de Lilia, pulcra, ligeramente inclinada, con cierta fluidez que siempre había encontrado hermosa. «Alejandro». «Si estás leyendo esto, entonces me he ido, y Mateo y Lucas han ido a buscarte. Sé que probablemente tengas 1.000.000 de preguntas, y desearía poder ser yo quien las respondiera. La verdad
es que tomé una decisión hace mucho tiempo de no decírtelo. Estabas construyendo tu futuro y no quería ser yo quien lo interrumpiera. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto, que los niños estarían mejor sin conocer a un padre que estaba demasiado ocupado para ellos. Pero ahora veo que estaba equivocada. Merecen saber quién eres y tú mereces conocerlos. Son buenos chicos, Alejandro. Listos, amables, más fuertes de lo que deberían tener que ser. Y ahora no te tienen a nadie más que a ti. Espero que hagas lo correcto por ellos. Lilia. Alejandro dejó escapar un lento suspiro, sus dedos apretando la carta antes de dejarla con cuidado. No estaba seguro de qué lo frustraba más, el hecho de que Lilia se los hubiera ocultado durante 10 años, o el hecho de que ella hubiera tenido razón. Si se lo hubiera dicho entonces, ¿habría estado él preparado? ¿Habría dado un paso al frente? ¿O se habría convencido a sí mismo de que su carrera era más importante que criar a 2 hijos? Sintió un nudo en la garganta mientras levantaba la vista hacia los niños, sus hijos, Mateo y Lucas. El peso de todo se asentó pesadamente sobre su pecho. ¿Habéis estado solos desde que falleció? Su voz era más baja ahora, menos controlada de lo que le hubiera gustado. Lucas, el más callado, finalmente habló. Nos quedamos con una vecina un tiempo, pero no podía quedarse con nosotros. Los servicios sociales iban a meternos en un centro de acogida, así que nos escapamos. Su voz era firme, pero había algo en sus ojos, algo receloso, reservado. Alejandro se pasó una mano por la cara. «¿Os escapasteis? ¿Tenéis idea de lo peligroso que es eso?» Mateo levantó la barbilla ligeramente, desafiante. Era mejor que estar separados. Eso golpeó a Alejandro más fuerte de lo que esperaba. La idea de que los separaran, arrojados a un sistema donde nadie los conocía o se preocupaba por ellos, hizo que algo frío se instalara en su pecho. Exhaló, tratando de procesarlo todo. Finalmente, asintió. «Está bien». Mateo frunció el ceño ligeramente. «¿Está bien? Os quedáis aquí», dijo Alejandro simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Los niños intercambiaron miradas, la incertidumbre parpadeando en sus ojos. «¿Así de simple?», preguntó Lucas. Alejandro se apoyó en la encimera, cruzando los brazos. «Así de simple. Dijisteis que no teníais a dónde más ir. Ahora sí». Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego, lentamente, Mateo asintió, como si aceptara que esto era real. Lucas lo siguió un segundo después. Alejandro respiró hondo. No tenía idea de lo que estaba haciendo, ni idea de cómo criar a 2 niños de 10 años, pero había una cosa de la que estaba seguro. No iba a dejarlos ir. Ni ahora, ni nunca. Alejandro siempre había sido un hombre que prosperaba con el control. Construyó su vida en torno al orden, la lógica y la planificación cuidadosa. Pero ahora, por primera vez en años, se sentía completamente fuera de su elemento. Habían pasado menos de 24 horas desde que Mateo y Lucas habían entrado en su vida, y ya todo se sentía diferente. A la mañana siguiente se despertó más temprano de lo habitual, no por una alarma o una reunión, sino porque la quietud del ático se sentía más pesada que antes. Estaba acostumbrado al silencio. De hecho, lo prefería. Pero ahora que sabía que 2 niños dormían al final del pasillo, la quietud lo inquietaba. Se levantó, se puso una camiseta y salió al pasillo, deteniéndose frente a la habitación de invitados donde habían pasado la noche. La puerta estaba ligeramente entreabierta. La empujó suavemente y encontró la habitación prácticamente intacta, excepto por las 2 mochilas sentadas cerca de la cama. La cama misma estaba vacía.
Su corazón dio un vuelco mientras se giraba hacia la sala de estar, su mente saltando instantáneamente al peor escenario posible. ¿Y si se habían ido? ¿Y si habían decidido que no querían quedarse aquí con un extraño que apenas sabía lo que estaba haciendo? Pero tan pronto como entró en el espacio abierto del ático, los vio. Ambos niños estaban sentados en el suelo frente a la mesa de centro, comiendo tranquilamente cuencos de cereales. Mateo estaba cambiando de canal con el mando de la televisión, mientras Lucas estaba sentado con las piernas cruzadas, concentrado intensamente en un libro. Ambos se giraron para mirarlo cuando entró. «Estás despierto temprano», dijo Mateo antes de volverse hacia la televisión. Alejandro soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Vosotros también». Lucas se encogió de hombros. «Estamos acostumbrados a madrugar». Alejandro se pasó una mano por la nuca. No estaba seguro de cuál era el protocolo aquí. ¿Se suponía que debía preguntar si habían dormido bien? ¿Si necesitaban algo? Ni siquiera estaba seguro de qué solían desayunar los niños, pero por lo que parecía, ya lo habían descubierto por sí mismos. Entró en la cocina, mirando la caja de cereales sobre la encimera. «Os habéis servido vosotros mismos». Mateo lo miró con una ceja levantada. «No pensábamos que cocinarías». Alejandro esbozó una ligera sonrisa. Buena decisión. Se sirvió una taza de café y se apoyó en la encimera, observándolos. Era extraño, esta sensación de no saber qué venía después. Estaba acostumbrado a entrar en reuniones con un plan, siempre 3 pasos por delante de los demás. Pero con Mateo y Lucas, simplemente estaba tomándolo momento a momento, inseguro de cuál era el movimiento correcto. «Bueno», dijo finalmente, «pensé que hoy podríamos ir a compraros algunas cosas, ropa, material escolar, lo que sea que necesitéis». Mateo lo miró con desconfianza. «¿No tienes gente que haga eso por ti?» Alejandro exhaló por la nariz, divertido. «La tengo, pero pensé que querríais elegir vuestras propias cosas». Lucas dejó su libro y lo estudió. «¿Vamos a ir al colegio?» Alejandro hizo una pausa por un segundo. Eso era algo en lo que no había pensado todavía. Sabía que probablemente habían perdido muchas clases, considerando todo por lo que habían pasado, pero la idea de matricularlos, hacerlo oficial, de repente hizo que todo pareciera aún más real. «Sí», dijo después de un momento, «pero vayamos paso a paso». Los niños intercambiaron otra mirada, como si decidieran en silencio si discutir. Finalmente, Mateo simplemente se encogió de hombros y volvió a sus cereales. Más tarde, esa mañana, Alejandro los llevó a un gran almacén en el centro. No estaba acostumbrado a comprar nada más que trajes caros y relojes, así que caminar por los pasillos de ropa infantil le pareció como entrar en un territorio completamente extraño. Los niños, sin embargo, parecían saber exactamente lo que estaban haciendo. Escogieron vaqueros, sudaderas, zapatillas de deporte, cosas simples y prácticas. No se sintieron atraídos por nada llamativo o caro, y Alejandro notó la frecuencia con la que miraban las etiquetas del precio antes de añadir algo al carrito. «No tenéis que preocuparos por el precio», dijo mientras los observaba dudar sobre un par de zapatillas. Mateo lo miró. «No estamos acostumbrados a esto». Alejandro frunció el ceño ligeramente. Sabía que habían vivido modestamente con su madre, pero el hecho de que fueran tan cautelosos con el dinero a su edad hizo que algo se le oprimiera en el pecho. No quería que sintieran que tenían que contenerse. «No os vais a volver locos y comprar 10 pares de zapatillas», dijo. «Pero tampoco tenéis que actuar como si fuera a quitaros todo si elegís algo bonito». Mateo dudó, luego finalmente asintió, cogiendo las zapatillas que quería. Después del viaje de compras, pararon en una pequeña cafetería para almorzar.
Los niños estaban más callados que antes, pero no de una manera incómoda. Era como si todavía se estuvieran adaptando a esta nueva realidad, al igual que él. Mientras comían, Alejandro se encontró observándolos de cerca, captando sus pequeñas diferencias. Mateo era el más hablador, siempre el primero en responder, siempre con un comentario agudo o una pregunta. Lucas era más callado, más observador, del tipo que piensa antes de hablar. Era extraño lo rápido que Alejandro podía ver pedazos de sí mismo en ambos. ¿Queréis hacer algo más hoy?, preguntó mientras terminaba su café. Lucas pareció pensativo. ¿Podemos ir a una librería? Alejandro parpadeó sorprendido. ¿Una librería? Lucas asintió. Mamá solía llevarnos todo el tiempo. Alejandro no estaba seguro de por qué, but eso lo golpeó de una manera que no esperaba. Había pasado años sin saber de su existencia y ahora, de repente, estaban estos pequeños detalles, pedazos de sus vidas de los que nunca había sido parte. Se había perdido sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus cumpleaños. No había estado allí cuando su madre les leía cuentos antes de dormir, cuando los llevaba a librerías, cuando los moldeaba en quienes eran. Pero estaba aquí ahora. Y quizás eso era lo que importaba. Sí, dijo asintiendo. Podemos ir a una librería. Mateo sonrió con picardía. No pareces el tipo de hombre que lee mucho. Alejandro soltó una risita. Leo, simplemente no por diversión. Lucas sonrió por primera vez ese día. Quizás te encontremos algo que cambie eso. Alejandro no estaba seguro de qué tipo de padre se suponía que debía ser. No tenía las respuestas. No tenía un manual sobre cómo hacer esto bien. Pero mientras estaba sentado allí con sus hijos, se dio cuenta de que no necesitaba tenerlo todo resuelto de inmediato. Solo necesitaba estar presente y por ahora eso era suficiente. Alejandro siempre había sido un hombre de rutinas. Cada parte de su día estaba planeada, desde el momento en que se despertaba hasta el segundo en que se iba a dormir. Su mundo giraba en torno a horarios, eficiencia y control. Pero ahora, con 2 niños de 10 años viviendo bajo su techo, su vida cuidadosamente construida estaba comenzando a cambiar de maneras que nunca esperó. El primer gran ajuste fue el ruido. Su ático siempre había estado en silencio, un lugar donde podía pensar sin distracciones, donde los únicos sonidos eran el zumbido de la ciudad fuera de sus ventanales del suelo al techo y el pitido ocasional de su teléfono. Ahora había pasos corriendo por el pasillo, el ruido de los platos mientras los niños se preparaban sus propios desayunos, los sonidos ahogados de risas y disputas mientras hablaban en la otra habitación. No se había dado cuenta de lo silenciosa que había sido su vida hasta que llegaron. Una mañana, mientras entraba en la cocina, encontró a Mateo de pie en una de las sillas, tratando de alcanzar el estante superior donde Alejandro guardaba los cereales. Lucas estaba cerca, con los brazos cruzados, claramente poco impresionado con el método de su hermano. «Te vas a caer», dijo Lucas mirándolo luchar. Mateo lo ignoró, estirándose más. «Ya lo tengo». Alejandro se apoyó en la encimera y levantó una ceja. «Podrías simplemente pedir ayuda». Mateo giró la cabeza bruscamente, sobresaltado, y casi perdió el equilibrio. Alejandro lo agarró del brazo antes de que pudiera caer y lo puso de nuevo en el suelo. Mateo suspiró, molesto. «Lo tenía». «Seguro que sí», dijo Alejandro divertido, antes de bajar la caja de cereales y dársela. Lucas sonrió con aire de suficiencia. «Te lo dije». Mientras los niños comían en la encimera, Alejandro se sirvió una taza de café y se sentó frente a ellos. Los observó de cerca, tratando de procesar el hecho de que solo unos días atrás ni siquiera sabía que existían. Ahora,
eran parte de su vida diaria. Encajaban en su espacio de una manera que era a la vez extraña y extrañamente natural. Mateo rompió el silencio. «Entonces, ¿qué haces exactamente todo el día?» Alejandro levantó una ceja. «¿Qué quieres decir?» «Siempre estás revisando tu teléfono con aspecto serio. ¿Tu trabajo es solo ser un hombre de negocios?» Alejandro sonrió con picardía. «Básicamente». Lucas levantó la vista. «¿Te gusta?» La pregunta hizo que Alejandro se detuviera. Nadie le había preguntado eso antes. Toda su vida, su carrera se había tratado de escalar más alto, ganar más, vencer. Nunca se detuvo a pensar si realmente le gustaba. «Se me da bien», dijo finalmente. Mateo se reclinó en su silla. «Eso no es lo mismo». Alejandro lo estudió, ligeramente impresionado. «No, no lo es». La conversación derivó después de eso, pero la pregunta se quedó con Alejandro. ¿Realmente disfrutaba de la vida que había construido, o simplemente se había convencido a sí mismo de que el éxito significaba felicidad? Apartó el pensamiento. Tenía cosas más inmediatas que resolver, como qué se suponía que debía hacer con los niños todo el día. «Ya que os vais a quedar aquí por un tiempo, necesitamos organizar algunas cosas», dijo. «El colegio, actividades, quizás deportes, algo que os interese». Mateo se encogió de hombros. «Yo solía jugar al fútbol». Lucas asintió. «Me gusta el arte». Alejandro tomó nota mental. «Está bien, miraremos colegios primero, luego veremos lo de las clases de fútbol y arte». Mateo entrecerró los ojos. «Realmente no sabes cómo hacer esto, ¿verdad?» Alejandro soltó una risa tranquila. «Ni un poco». Lucas ladeó la cabeza. «Entonces, ¿por qué lo intentas?» Esa pregunta caló más hondo de lo que Alejandro esperaba. Podría haber contratado fácilmente a alguien para que se encargara de todo esto. Tutores, niñeras, asistentes, gente que realmente supiera cómo cuidar niños. Pero no quería pasárselos a otra persona. Ya había perdido 10 años con ellos. No estaba dispuesto a perder más. «Porque soy mis hijos», dijo simplemente. Los niños intercambiaron miradas, sus expresiones ilegibles. Estaba claro que no estaban acostumbrados a oír eso. Quizás no estaban seguros de si le creían todavía. Después del desayuno, pasaron el día mirando colegios. Alejandro siempre había asumido que elegir un colegio era solo cuestión de elegir el más prestigioso. Pero mientras observaba a los niños explorar los campus, se dio cuenta de que no era tan simple. No estaban impresionados por bibliotecas enormes o aulas de alta tecnología. Les importaban cosas que él no había considerado. Si los profesores eran amables, si había un campo de fútbol, si había un programa de arte que Lucas realmente pudiera disfrutar. Al final del día, les dejó decidir. Eligieron un colegio que no era el más caro ni el más prestigioso, sino uno que sintieron adecuado para ellos. Alejandro nunca había dejado que nadie más tomara una decisión que lo afectara antes, pero esta vez no le importó. Esa noche, mientras los niños se preparaban para ir a la cama, Alejandro pasó por delante de sus habitaciones y los oyó hablar. No tenía intención de escuchar a escondidas, pero sus voces eran claras a través de la puerta ligeramente abierta. «¿Crees que va en serio?», preguntó Mateo. «No lo sé», admitió Lucas, «pero no tenía por qué dejarnos quedar». Hubo una pausa, luego Mateo suspiró. «Supongo que ya veremos». Alejandro se quedó allí un momento antes de alejarse en silencio. Había pasado toda su vida demostrando su valía en los negocios, mostrando a la gente que era capaz, fiable, poderoso. Pero por primera vez se dio cuenta de que tenía algo más que demostrar. Tenía que demostrarles a sus hijos que no se iba a ir a ninguna parte. Los primeros días con Mateo y Lucas habían sido un ajuste, pero Alejandro rápidamente se dio cuenta de que asentarse en esta nueva realidad requeriría más que solo
preparar sus habitaciones y elegir un colegio. Los niños eran educados y respetuosos, pero todavía había una distancia entre ellos, un muro invisible construido por años de no conocerse. Habían vivido una vida entera sin él, y no importaba cuánto quisiera arreglar las cosas, la confianza no era algo que pudiera construirse de la noche a la mañana. Esa mañana, cuando entró en la cocina, encontró a Lucas sentado en la encimera, dibujando en un cuaderno. Tenía el ceño fruncido por la concentración, su lápiz moviéndose suavemente por la página. Mateo, por otro lado, estaba de pie frente al frigorífico abierto, mirando su contenido como si esperara que algo apareciera mágicamente. ¿Vas a quedarte ahí parado toda la mañana? ¿O vas a elegir algo de una vez?, preguntó Alejandro apoyándose en la encimera con su café. Mateo giró la cabeza ligeramente. Estoy pensando. Alejandro sonrió con picardía. Piensas mucho para alguien que come lo mismo todos los días. Mateo puso los ojos en blanco y cogió un yogur, mientras Lucas continuaba dibujando, aparentemente perdido en su propio mundo. Alejandro echó un vistazo al papel, vislumbrando un dibujo detallado del horizonte de la ciudad. «Eres bastante bueno», dijo Alejandro, asintiendo hacia el cuaderno de dibujo. Lucas levantó la vista, su expresión ilegible, luego se encogió de hombros. «Mamá me enseñó». Alejandro sintió esa familiar punzada de culpa cada vez que los niños mencionaban a su madre. Odiaba saber cuánto de su vida se había perdido. No sabía cómo había sido Lilia como madre, pero sabía que debía haber sido buena. Los había criado para ser independientes, listos y mucho más maduros que la mayoría de los niños de su edad. Debe haber estado orgullosa de ti, dijo Alejandro. Lucas dudó un segundo, luego asintió levemente. Siempre decía que podía hacer cualquier cosa si me esforzaba lo suficiente. Alejandro tomó un sorbo de su café, observándolo de cerca. Tenía razón. Lucas pareció sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a escuchar eso de nadie más que de su madre. Mateo, que había estado comiendo en silencio, de repente habló. ¿Y tú qué? ¿Qué te enseñaron tus padres? La pregunta pilló a Alejandro desprevenido. Sus padres no eran exactamente del tipo que se sentaban con él a ofrecerle lecciones de vida. Su padre había sido despiadado en los negocios y esperaba lo mismo de él, mientras que su madre siempre había estado más preocupada por las apariencias sociales que por la crianza. Había pasado la mayor parte de su vida demostrándoles su valía, asegurándose de no fallar nunca, porque el fracaso no era una opción en la familia Sánchez. Me enseñaron a trabajar duro, dijo Alejandro simplemente. Mateo lo estudió. ¿Eso es todo? Alejandro dejó su café. Eso es lo que les importaba. Lucas ladeó la cabeza ligeramente. ¿Es eso lo que te importa a ti? Alejandro no estaba seguro de cómo responder a eso. Durante la mayor parte de su vida, el éxito lo había sido todo. Construir su empresa, hacer crecer su riqueza, asegurarse de no mostrar nunca debilidad. Pero sentado aquí ahora, mirando a estos dos niños que eran sus hijos, pero que todavía se sentían como extraños, no estaba seguro de si las cosas que una vez valoró realmente significaban tanto como pensaba. Solía pensarlo, admitió, pero las cosas cambian. Mateo no insistió más, pero la forma en que miró a Alejandro dejó claro que todavía estaba tratando de descifrarlo. Más tarde esa tarde, Alejandro decidió llevarlos a uno de los complejos deportivos de los que era socio. Era una instalación de alta gama, del tipo destinado a atletas profesionales y ejecutivos que querían acceso exclusivo al mejor equipamiento. No había estado allí en meses, pero fue lo primero que se le ocurrió cuando pensó en qué hacer con dos niños enérgicos de 10 años. Cuando llegaron, los ojos de Mateo se iluminaron al ver el campo de fútbol. «¿Podemos jugar aquí?» Alejandro asintió. «Sí, dijiste que solías jugar, ¿verdad?» Mateo sonrió,
Sí, pero nunca en un sitio como este. Lucas, mientras tanto, estaba más interesado en la cancha de baloncesto. No estaba tan abiertamente emocionado como Mateo, pero Alejandro podía ver la curiosidad en sus ojos. «Podéis hacer lo que queráis», dijo Alejandro. «Simplemente no rompáis nada». Mateo se fue corriendo hacia el campo mientras Lucas deambulaba hacia la cancha, botando un balón experimentalmente. Alejandro se sentó en las gradas, observándolos, sintiéndose extrañamente fuera de lugar. Estaba acostumbrado a dirigir reuniones de la Junta, negociar contratos, tomar decisiones multimillonarias. Pero sentado aquí, viendo a sus hijos ser, niños, se dio cuenta de lo desconocido que era este mundo para él. Después de un rato, Mateo trotó hacia él, ligeramente sin aliento. «¿Juegas?» Alejandro levantó una ceja. «¿Al fútbol? No desde que tenía tu edad». Mateo le lanzó un balón. «Entonces veamos si eres bueno». Alejandro suspiró, pero se puso de pie, haciendo girar los hombros. «De acuerdo, pero si hago el ridículo, nunca más hablaremos de esto». Mateo sonrió con picardía. «Trato hecho». Para su propia sorpresa, Alejandro no era terrible. Tampoco era genial, pero aún podía pasar y chutar lo suficientemente bien como para seguirle el ritmo a Mateo. Lucas finalmente se unió, y por primera vez desde que habían llegado, Alejandro los vio reír. Reír de verdad, no solo sonrisas educadas o pequeñas muecas. En algún momento, Alejandro pilló a Mateo mirándolo con algo que casi parecía aprobación. No era mucho, pero era un comienzo. Para cuando se fueron, los niños estaban agotados, pero felices. Mientras subían al coche, Mateo se volvió hacia Alejandro. «Hoy no ha estado mal». Alejandro sonrió con picardía. «Es lo más amable que me has dicho hasta ahora». Mateo se encogió de hombros. «Todavía estás aprendiendo, pero lo estás intentando». Lucas asintió de acuerdo. «Sí, y eso es más de lo que esperábamos». Alejandro no estaba seguro de si eso se suponía que debía hacerlo sentir mejor o peor. Sabía que tenía un largo camino por recorrer antes de que confiaran plenamente en él, pero al menos estaba progresando. Mientras conducían de regreso al ático, Alejandro se encontró mirándolos por el espejo retrovisor. Quizás aún no era el tipo de padre que necesitaban, pero por primera vez en su vida estaba dispuesto a aprender. Los siguientes días estuvieron llenos de pequeños, pero significativos ajustes. Alejandro había pasado años viviendo solo, acostumbrado al silencio, al orden y a un estilo de vida que giraba en torno al trabajo. Ahora se estaba adaptando lentamente a tener 2 niños de 10 años en su ático, lo que significaba ruido, imprevisibilidad y una lista cada vez mayor de cosas en las que nunca había pensado antes, como asegurarse de que había comida que realmente quisieran comer, averiguar su matrícula escolar y aprender lo que significaba ser responsable de alguien más que de sí mismo. Una tarde, después de un largo día en la oficina, entró en el ático y encontró a los niños en la sala de estar. Lucas estaba sentado en el sofá, dibujando en su cuaderno como de costumbre, mientras Mateo estaba tumbado en el suelo, viendo un partido de fútbol en la enorme televisión. Había envoltorios de snacks vacíos en la mesa de centro, un calcetín perdido cerca del sofá y una mochila entreabierta con papeles del colegio derramándose de ella. Era un desastre, pero por alguna razón Alejandro no sintió la irritación habitual que podría haber tenido antes. En lugar de eso, solo suspiró y dejó su maletín. Mateo apenas lo miró. «Pareces cansado». Alejandro sonrió con picardía. «¿Se nota tanto?» Lucas levantó la vista de su cuaderno de dibujo. «Trabajas demasiado». «Eso es lo que pasa cuando diriges una empresa», dijo Alejandro, aflojándose la corbata. Mateo levantó una ceja. «¿Alguna vez has pensado en hacer otra cosa?»
Alejandro soltó una risita hundiéndose en el sillón. ¿Cómo qué? Mateo se encogió de hombros. No sé, algo divertido. Alejandro ladeó la cabeza ligeramente. Había pasado toda su vida adulta construyendo su negocio, exigiéndose más con cada año que pasaba. Divertido no era exactamente algo que hubiera priorizado. Incluso cuando viajaba, era por trabajo. Incluso cuando iba a eventos, eran oportunidades estratégicas de networking. No había hecho algo solo por el simple hecho de disfrutarlo en más tiempo del que podía recordar. ¿Qué consideráis divertido vosotros?, preguntó. Mateo sonrió con picardía. Fútbol, obviamente. Lucas golpeó su lápiz contra su cuaderno de dibujo. Leer, dibujar, simplemente tener tiempo para hacer cosas que realmente te gustan. Alejandro pensó en eso. Su vida se había basado en el movimiento constante, siempre pensando 10 pasos por delante, sin detenerse nunca el tiempo suficiente para disfrutar del presente. Quizás por eso toda esta situación con los niños le resultaba tan desconocida. Nunca había bajado el ritmo lo suficiente como para saber cómo se suponía que era la vida fuera del trabajo. De repente se le ocurrió una idea. ¿Habéis estado alguna vez en un parque de atracciones? Los ojos de Mateo se abrieron como platos. ¿Como uno de verdad, con montañas rusas? Alejandro asintió. Lucas negó con la cabeza. Mamá nunca tuvo tiempo de llevarnos. Alejandro se inclinó hacia adelante. Bueno, yo tengo tiempo ahora. ¿Qué tal si vamos este fin de semana? Mateo parecía escéptico. ¿Tú? ¿En un parque de atracciones? ¿Qué te pondrás? ¿Un traje de 3 piezas? Alejandro sonrió con picardía. Tengo ropa normal, ¿sabes? Lucas se rió. Lo creeré cuando lo vea. Para cuando llegó el fin de semana, Alejandro había organizado que visitaran uno de los parques de atracciones más grandes a las afueras de la ciudad. Había esperado que fuera caótico, abarrotado y agotador, lo cual fue, pero no había esperado disfrutarlo de verdad. Mateo corrió por delante, emocionado con cada atracción, arrastrando a Lucas con él. Empezaron con una montaña rusa que tenía múltiples bucles, y para su propia sorpresa, Alejandro se encontró subiendo con ellos. La atracción fue rápida, desorientadora, y algo que nunca habría elegido hacer por su cuenta. Pero cuando bajó y vio la forma en que los niños le sonreían, se dio cuenta de que no se arrepentía. A lo largo del día, probaron diferentes atracciones, jugaron en las casetas de feria e incluso pararon para almorzar en uno de los puestos de comida caros. Mateo ganó un oso de peluche en un juego de encestar y se lo dio inmediatamente a Lucas, quien puso los ojos en blanco, pero lo aceptó de todos modos. En un momento, mientras esperaban en la cola para otra atracción, Lucas miró a Alejandro y dijo: «A mamá le habría gustado esto». Alejandro lo miró. «Sí», Lucas asintió. «Ella siempre quería que nos divirtiéramos, incluso cuando las cosas eran difíciles». Alejandro tragó el nudo en su garganta. Había pasado tanto tiempo pensando en lo que se había perdido, en lo que no había estado presente. Pero quizás lo que importaba más era lo que estaba haciendo ahora. Esa noche, después de regresar a casa, los niños cayeron rendidos casi de inmediato, agotados por el largo día. Alejandro se quedó en el pasillo, mirando sus puertas cerradas, dándose cuenta de lo diferente que se había vuelto su vida en tan poco tiempo. Había entrado en ese hotel semanas atrás pensando que solo era un hombre de negocios, alguien que controlaba cada aspecto de su vida con precisión. Ahora era el padre de 2 niños que ya lo habían cambiado más de lo que esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en el trabajo, estaba pensando en ellos. Adaptarse a la vida con Mateo y Lucas fue un proceso lento, pero cada día Alejandro se encontraba aprendiendo más sobre lo que significaba ser padre.
No se trataba solo de asegurarse de que tuvieran comida, ropa o un techo sobre sus cabezas. Se trataba de las pequeñas cosas, la forma en que Lucas golpeaba distraídamente su lápiz contra la mesa cuando estaba pensando, cómo Mateo siempre probaba los límites de cada regla solo para ver si Alejandro realmente la haría cumplir, la forma en que ambos dudaban antes de pedir cosas como si todavía no estuvieran seguros de tener derecho a hacerlo. Una tarde, Alejandro regresó a casa más temprano de lo habitual, algo que nunca habría hecho antes de que los niños llegaran a su vida. Entró en el ático y encontró a Lucas sentado en el sofá, leyendo un libro, mientras Mateo estaba tumbado en el suelo, lanzando una pelota de fútbol al aire y recogiéndola. Había un leve olor a tostada quemada flotando en el aire, y cuando Alejandro miró hacia la cocina, vio un plato de sándwiches a medio comer en la encimera. ¿Intentasteis cocinar?, preguntó Alejandro, levantando una ceja. Lucas no levantó la vista de su libro. Hicimos sándwiches de queso a la plancha. Mateo sonrió, más o menos. Alejandro sonrió con picardía, caminando para inspeccionar el desorden que habían dejado. Supongo que más o menos significa que los primeros fueron un desastre. Mateo se incorporó. Más bien que Lucas olvidó que hay que poner mantequilla en el pan primero. Lucas le lanzó una mirada. No lo olvidé, simplemente no lo sabía. Alejandro negó con la cabeza, divertido. Recordadme que os enseñe a usar la cocina correctamente antes de que queméis el sitio. Mateo estiró los brazos detrás de la cabeza. ¿Tú cocinas de verdad? Alejandro se apoyó en la encimera. Sé cómo, simplemente nunca tengo tiempo. Lucas lo miró. Ahora tienes tiempo. Las palabras pillaron a Alejandro desprevenido. Había pasado toda su vida llenando cada segundo de su agenda con trabajo, convencido de que el tiempo era su activo más valioso. Pero ahora, por primera vez, se veía obligado a bajar el ritmo, y no estaba seguro de si lo odiaba o si estaba empezando a entender por qué importaba. Supongo que sí, dijo después de un momento. Quizás os enseñe a ambos algo que no implique quemar pan. Mateo sonrió con picardía. Eso suena como un desafío. Al día siguiente, Alejandro hizo algo que nunca había hecho antes. Canceló una reunión para poder estar en casa a tiempo de cocinar la cena con los niños. No se lo dijo con antelación, en parte porque no estaba seguro de si realmente lo cumpliría. Pero cuando entró por la puerta cargando una bolsa de la compra en lugar de su maletín habitual, su sorpresa fue clara. ¿De verdad lo decías en serio?, preguntó Mateo, viendo cómo Alejandro dejaba la bolsa en la encimera. Alejandro se arremangó. ¿Qué? ¿Pensabas que iba de farol? Lucas se levantó del sofá, pareciendo ligeramente impresionado. Pues sí, la verdad. Alejandro sonrió con picardía. Bueno, estáis a punto de aprender que no voy de farol. No era un chef experto, pero sabía lo suficiente para apañárselas. Les enseñó a hacer pasta fresca desde cero, mostrándoles cómo amasar la masa, estirarla y cortarla en tiras. Al principio, Mateo estaba más interesado en ver cuánta harina podía esparcir por la encimera, mientras que Lucas se concentraba intensamente en conseguir las formas perfectas. Alejandro se encontró sorprendentemente paciente, explicando cada paso, respondiendo a sus preguntas y observando cómo lentamente le cogían el truco. Para cuando estaban sentados a la mesa comiendo el producto terminado, Mateo se reclinó en su silla, satisfecho. Vale, lo admito. Eso ha sido divertido de verdad. Lucas asintió. Sabe mejor que la de caja. Alejandro sonrió con picardía. ¿Por qué la hicisteis vosotros mismos? Mateo lo estudió por un momento. Luego dejó el tenedor. Sabes, no eres tan malo en esto como pensaba que serías. Alejandro levantó una ceja. ¿En la cocina? Mateo se encogió de hombros. En todo esto. Había algo en su tono, algo vacilante, como si no estuviera seguro de querer decirlo en voz alta.
Alejandro había aprendido rápidamente que Mateo era del tipo que ponía a prueba a la gente antes de confiar en ella. Quería ver si Alejandro se quedaría, si iba en serio con esto, o si era solo temporal. «Te lo dije», dijo Alejandro sosteniendo su mirada. «No voy a ir a ninguna parte». Mateo no dijo nada, pero después de un momento asintió. Eso fue suficiente. Después de la cena, Lucas se quedó en la mesa, dibujando en su cuaderno mientras Mateo cambiaba de canal en la televisión. Alejandro se quedó junto a la ventana, mirando la ciudad, pensando en cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Hace unas semanas, su vida había sido predecible, controlada. Ahora estaba llena de imprevisibilidad, desorden y momentos como este, pequeños, pero significativos. No estaba seguro de estar haciendo todo bien. Probablemente no. Pero por primera vez no solo estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en ellos. Y eso tenía que significar algo. Las siguientes semanas pasaron de una manera que se sintió a la vez nueva y extrañamente natural. Al principio, Alejandro había esperado que la transición fuera más difícil, que los niños se resistieran a su presencia en sus vidas, o que él luchara por encontrar puntos en común con ellos. Pero lentamente, sin que él siquiera se diera cuenta, se habían asentado en un ritmo. Las mañanas ya no se trataban solo de salir corriendo por la puerta para llegar a la oficina. Ahora, incluían asegurarse de que Mateo y Lucas tuvieran todo lo que necesitaban para el colegio, comprobar si Lucas había guardado su cuaderno de dibujo, o recordarle a Mateo que no olvidara sus botas de fútbol. Las tardes ya no estaban llenas de silencio y correos electrónicos de trabajo hasta tarde. Ahora las pasaban viendo películas que los niños elegían, debatiendo sobre qué ingredientes poner en la pizza o jugando a videojuegos en los que Alejandro era francamente terrible, pero disfrutaba simplemente porque hacía reír a los niños. Un sábado por la mañana, Alejandro estaba en la cocina preparando café cuando oyó a los niños hablar en la sala de estar. No tenía intención de escuchar a escondidas, pero algo en su conversación lo hizo detenerse. «¿Entonces crees que nos quedaremos aquí para siempre?», preguntó Mateo, su voz más baja de lo habitual. Lucas dudó antes de responder. «No lo sé, creo que sí. No ha dicho nada sobre que nos vayamos». Mateo suspiró. «Ya, pero ¿y si cambia de opinión? ¿Y si decide que ya no nos quiere cerca?» Alejandro sintió que algo se le oprimía en el pecho ante esas palabras. Había asumido que a estas alturas entendían que él no iba a ninguna parte, pero escuchar la duda en la voz de Mateo le hizo darse cuenta de que quizás todavía estaban esperando el momento en que todo se desmoronaría de nuevo. Habían pasado toda su vida sabiendo lo que era perder gente, no tener estabilidad. Tenía sentido que les costara creer que esta vez era diferente. Entró en la sala de estar y ambos niños se callaron de inmediato, mirándolo como si los hubieran pillado haciendo algo malo. Se sentó frente a ellos, dejó su taza de café en la mesa y los miró a los ojos. «No vais a ir a ninguna parte», dijo con firmeza. Mateo se movió ligeramente bajando la mirada. «Dices eso ahora, pero ¿y si?» «No hay y sí», interrumpió Alejandro. «No sabía de vosotros antes, esa no fue mi elección, pero ahora que lo sé, no voy a fingir que no existís. Sois mis hijos. Eso no cambia solo porque las cosas no siempre sean fáciles». Lucas lo estudió cuidadosamente, como si tratara de determinar si realmente lo decía en serio. «Incluso si metemos la pata a veces». Alejandro sonrió con picardía. «Sobre todo si metéis la pata a veces». Mateo soltó una pequeña risa, pero había algo más ligero en su expresión, como si quizás estuviera empezando a creerlo. Esa tarde fueron al Parque del Retiro. No fue una salida grande ni extravagante, solo una simple tarde al aire libre,
pero se sintió como algo importante. Mateo trajo su balón de fútbol, pasándoselo entre las manos mientras caminaban, mientras que Lucas llevaba su cuaderno de dibujo bajo el brazo. Pasearon por los caminos, deteniéndose a observar a un grupo de artistas callejeros durante un rato, y finalmente encontraron una zona de césped abierta donde Mateo convenció a Alejandro de jugar al balón con él. Lucas se sentó cerca, dibujando, ocasionalmente levantando la vista hacia ellos antes de volver a su dibujo. Después de un rato, Mateo le devolvió el balón a Alejandro y sonrió. «Estás mejorando». Alejandro lo atrapó fácilmente. «Nunca fui malo». Mateo sonrió con picardía. «Eso es discutible». Jugaron un rato más antes de que Lucas finalmente levantara la vista de su dibujo. «Creo que he terminado». Mateo trotó hacia él y se asomó por encima de su hombro. «Déjame ver». Lucas dudó. Luego giró el cuaderno de dibujo para que ambos pudieran verlo. Era un dibujo de los tres. Alejandro de pie en medio, con Mateo sosteniendo un balón de fútbol y Lucas sosteniendo su cuaderno de dibujo. El detalle era impresionante, pero era más que eso. Era la forma en que Lucas había capturado cómo estaban parados, la forma en que parecían pertenecer juntos. Alejandro sintió que algo se le oprimía de nuevo en el pecho, pero esta vez no era culpa ni arrepentimiento. Era otra cosa, algo para lo que no estaba seguro de tener nombre todavía. «Esto es bueno», dijo Alejandro estudiando el boceto. Lucas se encogió de hombros, pero había un atisbo de sonrisa en su rostro. «Gracias». Mateo sonrió. «Es algo guay». «Tú siempre te crees guay», murmuró Lucas, poniendo los ojos en blanco. Caminaron de regreso hacia el coche mientras el sol comenzaba a ponerse, las luces de la ciudad empezando a parpadear en la distancia. Cuando llegaron al ático, los niños fueron a sus habitaciones y por un momento Alejandro se quedó en el pasillo, escuchando los sonidos silenciosos de ellos moviéndose. Este lugar ya no se sentía vacío, ya no se sentía solo como un espacio en el que vivía, se sentía como un hogar. Esa noche, mientras Alejandro estaba sentado en su despacho, echó un vistazo a su teléfono. Su calendario seguía repleto. Su agenda seguía siendo exigente, pero por primera vez en mucho tiempo no estaba pensando en el trabajo. Estaba pensando en qué iban a hacer mañana, qué necesitaban para el colegio la próxima semana, si debería apuntar a Mateo a una liga de fútbol o conseguirle a Lucas más material de arte. Estaba pensando en ellos, y por primera vez en su vida, eso era lo que más importaba. Esta historia no trata solo de la paternidad inesperada. Trata de la profunda transformación de un hombre que pasó toda su vida creyendo que el éxito se medía solo por el dinero y el poder. Alejandro Sánchez, acostumbrado al control y al cálculo, se enfrentó a la prueba más desafiante de todas: convertirse en algo que nunca había planeado ser: un padre. Lo que hace especial a esta historia no es solo la revelación en sí, sino el viaje que emprende el protagonista. No entiende de inmediato que los hijos no son solo una responsabilidad, sino una verdadera riqueza que no se puede comprar ni planificar. Tiene que salir de los límites de su mundo cuidadosamente estructurado, aprender a confiar, a cuidar y, lo más importante, a poner a alguien más por delante de sí mismo. El final de esta historia es particularmente importante. No es idealizado. Alejandro no se convierte instantáneamente en el padre perfecto, pero hace lo más importante: elige quedarse, elige no huir de esta nueva realidad, sino aceptarla, aprender y cambiar. Y ese es el mensaje clave. La familia no es algo que viene prefabricado, sino algo que se construye paso a paso a través de errores, paciencia y la voluntad de ser mejor. Esta historia muestra que la verdadera riqueza no se encuentra en el dinero,
sino en las personas que están esperando que estés ahí. Y cuando Alejandro finalmente se da cuenta de que su vida ha cambiado para siempre, entiende que ha hecho la inversión más importante de todas en la familia.